Mi nombre es Fernando Maldonado y durante 11 años fui operador nocturno en la central de radio de Taxis Veloz en Querétaro, México. No era un trabajo glamoroso, pero era estable, con buenos compañeros y horarios que me permitían estudiar durante el día. Trabajaba el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana, 5 días a la semana. En ese tiempo, coordiné miles de servicios, ayudé a conductores en situaciones difíciles y hasta colaboré con autoridades en casos de emergencia. Me consideraba alguien que lo había visto todo en las calles nocturnas: personas intoxicadas, discusiones de pareja, accidentes menores, conductores asustados por zonas peligrosas. Pero lo que comenzó a ocurrir después de las 2 de la madrugada, durante mis últimas semanas en ese trabajo, es algo que aún no logro comprender. Algo que me hizo cuestionar si realmente conocemos las frecuencias en las que operamos. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado como operador de radio, taxista o en servicios nocturnos. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche de noviembre. La central de Taxis Veloz estaba ubicada en una zona industrial del norte de Querétaro, en un edificio de 2 pisos que compartíamos con una empresa de mensajería. Nuestro espacio ocupaba todo el segundo piso, una sala rectangular de aproximadamente 60 metros cuadrados con paredes pintadas de gris claro y un ventanal que daba hacia el estacionamiento y la avenida principal. Durante el día, trabajaban 4 operadores simultáneamente, pero en el turno nocturno solo estábamos 2, yo en la estación principal y Leonor Campos en la estación secundaria, aunque ella cubría principalmente el área de recepción telefónica. Mi puesto de trabajo consistía en un escritorio en forma de L, equipado con 3 monitores. El monitor central mostraba el mapa digital de la ciudad con todos nuestros 23 taxis activos representados por puntos amarillos en movimiento. El monitor izquierdo desplegaba la cola de servicios pendientes y los datos de cada unidad: número económico, nombre del conductor, ubicación actualizada cada 30 segundos gracias al GPS. El monitor derecho era para el sistema de facturación y reportes. Frente a mí tenía el equipo de radio profesional Motorola DM4600, con su pantalla LED verde mostrando constantemente nuestra frecuencia operativa: 462, 5875 MHz, canal 17 del UHF. A mi izquierda, un panel con botones de emergencia conectados directamente con la policía municipal y un teléfono fijo para coordinación con hospitales y servicios de urgencia. El ambiente en las noches era peculiar, pero reconfortante. Las luces fluorescentes del techo creaban un resplandor constante y ligeramente frío. El aire acondicionado mantenía la temperatura a 21 grados exactos y siempre había ese olor característico a café recalentado y al plástico tibio de los equipos electrónicos funcionando sin parar. El sonido ambiente era una sinfonía predecible. El zumbido bajo del aire acondicionado, el clic ocasional del teclado de Leonor, el crujido estático de la radio cuando algún conductor presionaba el botón de transmisión, y cada 30 minutos el sonido mecánico de la impresora generando reportes automáticos. Los procedimientos eran estrictos y los seguíamos al pie de la letra. Cada servicio ingresaba al sistema con un número consecutivo, dirección de origen, destino si se conocía, número de pasajeros y nombre del conductor asignado. Cada transmisión de radio seguía un protocolo específico. Primero el operador anunciaba el número de unidad. Luego el conductor confirmaba con su número económico. Después se proporcionaba la dirección exacta y finalmente el conductor repetía la dirección para confirmar. Todo quedaba grabado automáticamente en el servidor. Al final de cada turno, yo debía generar un reporte con el total de servicios, kilometraje aproximado de la flota, incidencias y cualquier anomalía técnica. Trabajaba en ese lugar desde hacía más de una década, y la rutina era tan familiar que podía anticipar hasta el tráfico en cada zona de la ciudad según la hora.
Conocía a todos los conductores por nombre, sabía quiénes eran más rápidos, quiénes preferían ciertos sectores, quiénes eran confiables para servicios especiales al aeropuerto. Era un trabajo que requería concentración constante, pero que rara vez presentaba sorpresas reales. Todo comenzó un martes de noviembre. Era una noche particularmente tranquila, incluso para los estándares de un martes. La temperatura exterior había bajado a 13 grados, algo inusual para Querétaro en esa época. Leonor había salido temprano, alrededor de las 11:30, porque su hija menor tenía fiebre, así que yo quedé solo en la central. No era la primera vez y, francamente, prefería las noches solitarias, menos distracciones, más eficiencia. A las 11:40 de la noche teníamos 19 unidades activas de las 23 totales. Los martes siempre eran más lentos que los viernes o sábados, pero manteníamos una actividad constante. Coordiné servicios normales durante las primeras horas, recogidas en restaurantes, retornos de turnos laborales nocturnos, algún que otro cliente saliendo de bares. Todo fluía con la precisión mecánica de años de experiencia. A las 2:15 de la madrugada, el ritmo cambió como siempre ocurría. Después de las 2 la ciudad se transformaba. Las calles se vaciaban, los últimos bares cerraban, y nuestros servicios se reducían drásticamente. En ese horario, usualmente teníamos entre 8 y 12 unidades activas, y podían pasar hasta 20 minutos sin ninguna solicitud. Los conductores se estacionaban en puntos estratégicos esperando, algunos cerca del Hospital General, otros en la zona de hoteles, varios en las gasolineras abiertas 24 horas. Eran las 2:37 de la madrugada cuando escuché la primera transmisión extraña. Estaba revisando el reporte preliminar del turno en el monitor derecho cuando el altavoz de la radio emitió el crujido característico de alguien activando el micrófono. Pero no hubo voz, solo el sonido de estática abierta, como cuando un conductor presiona el botón accidentalmente. Duró aproximadamente 5 segundos y luego se cortó. Unidad que acaba de abrir frecuencia, identifíquese por favor, dije siguiendo el protocolo estándar, mi voz monótona por la repetición de años. Silencio absoluto, ni siquiera estática. Revisé el monitor de GPS. Todas las unidades activas mostraban sus posiciones correctas. Nadie se estaba moviendo de forma errática. Pensé que quizás algún conductor había presionado el botón por error mientras ajustaba el radio o al bajarse del vehículo. Sucedía ocasionalmente. 4 minutos después, a las 2:41, ocurrió de nuevo. Esta vez el crujido de estática duró más tiempo, quizás 10 segundos, y dentro de ese ruido blanco pensé escuchar algo. No palabras exactamente, sino algo rítmico, como una respiración pesada o el sonido de interferencia cuando dos frecuencias se traslapan. Central a todas las unidades. ¿Alguien está experimentando problemas con su equipo de radio? Transmití, usando el canal abierto para que todos pudieran escuchar. Las respuestas llegaron una tras otra. Unidad 12. Negativo, central, todo normal por aquí. Unidad 23. Mi radio funciona bien. Fernando. Unidad 7. Sin problemas, jefe. 5 conductores más confirmaron que sus equipos operaban correctamente. Ninguno había escuchado la estática que yo percibía. Eso me pareció extraño. En un sistema de radio como el nuestro, cuando hay interferencia o alguien transmite, todos los radios en esa frecuencia deberían captarlo simultáneamente. Si yo escuchaba algo en la central, los conductores también deberían escucharlo, a menos que la interferencia viniera de muy cerca de mi ubicación, lo cual no tenía sentido porque estábamos en una zona sin otras radios comerciales cerca. Verifiqué el equipo principal. El Motorola mostraba la señal perfecta. 5 barras, frecuencia estable en 462, 5875 MHz, sin indicadores de error. Revisé las conexiones del cableado detrás de la consola. Todo estaba firmemente conectado. El respaldo de energía funcionaba normalmente. No había razón técnica para interferencias. Decidí dejarlo pasar y concentrarme en el trabajo. A las 2:53 asigné un servicio a la unidad 18 para recoger a un pasajero en un complejo de departamentos en Jurica.
transmisión limpia, confirmación clara del conductor. El monitor GPS mostró a la unidad 18 moviéndose hacia la dirección indicada a velocidad normal. 3 minutos después, a las 2:56, la estática regresó. Pero esta vez fue diferente, más intensa, más prolongada. Y definitivamente había algo dentro de ese ruido. Una voz, distorsionada, fragmentada, pero inequívocamente una voz humana intentando comunicarse. Me incliné hacia adelante, presionando el auricular contra mi oído derecho para aislar el sonido. La voz era masculina, con un tono de urgencia. Las palabras estaban cortadas por la estática, haciendo imposible entender el mensaje completo. Capté fragmentos. No puedo. Y luego, estática. Sigue, más estática. Ayuda. Unidad desconocida, esta es la central, identifíquese inmediatamente. Su señal está muy degradada. Por favor, verifique su antena. Transmití, usando mi voz más profesional, aunque empezaba a sentir una punzada de inquietud en el estómago. La respuesta fue inmediata, pero no de quien yo esperaba. La unidad 12, conducida por Ramiro Fuentes, un veterano con 15 años en la empresa, transmitió con tono confundido. Central, ¿con quién estás hablando? Nadie ha transmitido en los últimos 10 minutos. Eso me hizo detenerme. Ramiro, ¿no escuchaste esa transmisión con mucha estática? Alguien pidiendo ayuda. Negativo, Fernando. La frecuencia ha estado completamente silenciosa. ¿Estás bien, compa? Llamé a otras 3 unidades. Ninguna había escuchado absolutamente nada. Según ellos, la última transmisión había sido mi asignación de servicio a la unidad 18 3 minutos atrás, y después, solo silencio. Mi pulso se aceleró ligeramente. En 11 años operando radios, nunca había experimentado algo así. Las interferencias eran simétricas. Si yo las escuchaba, todos las escuchaban. No existía una interferencia selectiva que solo afectara al receptor de la central, pero no a los 23 receptores móviles en la ciudad. Me levanté y caminé hasta el ventanal. El estacionamiento estaba vacío, excepto por mi auto y la camioneta de mantenimiento. La avenida mostraba el tráfico mínimo característico de las 3 de la mañana. Un auto cada 2 o 3 minutos. Las luces naranjas del alumbrado público creaban charcos de luz sobre el asfalto húmedo por la neblina nocturna. Todo absolutamente normal. Regresé al escritorio y tomé nota en la bitácora. 02-56 ES. Interferencia en frecuencia operativa, no confirmada por unidades móviles. Posible falla en receptor central. A revisar en mantenimiento. Durante los siguientes 30 minutos, la frecuencia permaneció silenciosa. Coordiné 2 servicios más sin ninguna anomalía. Empecé a pensar que quizás había sido un problema técnico temporal, alguna descarga eléctrica atmosférica causada por la humedad o interferencia de algún equipo electrónico cercano que alguien había encendido y luego apagado. Pero a las 3:32 de la madrugada, la voz regresó, y esta vez no había estática. La transmisión era cristalina, perfectamente clara, como si el conductor estuviera transmitiendo desde un radio nuevo en condiciones óptimas. Central, habla unidad 31. Necesito que me asignes un servicio en la colonia Centro, esquina de Corregidora con Madero. Me quedé inmóvil, mirando fijamente el radio. Unidad 31. Nosotros solo teníamos 23 unidades. Nuestros números económicos iban del 1 al 23. No existía una unidad 31. Nunca había existido. Unidad que acaba de transmitir, repita su número económico, respondí, manteniendo la voz firme aunque sentía un frío extraño en la espalda. Unidad 31, Fernando. ¿Ya no me reconoces? Necesito ese servicio urgente. La voz sonaba familiar, pero no podía ubicarla, y lo más perturbador, había usado mi nombre. Los conductores sabían quién era yo, claro, pero la informalidad de ese «ya no me reconoces» era inusual en las transmisiones de radio profesionales. Verifiqué rápidamente el monitor de GPS. 23 unidades registradas, ninguna 31. Imposible. Identificación no válida. Esta frecuencia es solo para unidades autorizadas de taxis veloz.
Si es una emergencia, por favor comuníquese al número de emergencias. Transmití, siguiendo el protocolo para intrusiones de frecuencia. Fernando, soy Tomás Ibarrola. Trabajé contigo durante 4 años. ¿De verdad no me recuerdas? El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Tomás Ibarrola había sido conductor de la Unidad 8. Un hombre de 52 años, padre de 3 hijos, que conocía cada calle de Querétaro como la palma de su mano. Pero Tomás ya no trabajaba con nosotros. Había dejado la empresa hacía exactamente 2 años y medio, después de un incidente que prefería no recordar. Un servicio nocturno que salió terriblemente mal, un pasajero que resultó ser peligroso, una situación que terminó con Tomás en el hospital y posteriormente con trastorno de estrés que lo obligó a retirarse. Esta frecuencia no está autorizada para este tipo de comunicación, respondí, mi voz ahora menos firme. Si necesita contactar a la empresa, por favor llame al número administrativo en horario de oficina. Estoy trabajando, Fernando. Estoy en mi turno. Unidad 31. ¿Por qué no me aparezco en tu pantalla? Revisa bien. Mis ojos recorrieron el monitor de GPS 1, 2, 3 veces. 23 puntos amarillos, todos identificados. Todos en sus posiciones lógicas. No había un punto sin identificar. No había una 24ª señal. La unidad que menciona no existe en nuestro sistema. Y el conductor que menciona ya no forma parte de nuestra empresa desde hace más de 2 años, dije, optando por la verdad directa. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que la transmisión se había cortado. Luego, la voz de Tomás regresó, pero el tono había cambiado. Ya no sonaba profesional ni amistoso, sonaba confundido, casi asustado. ¿2 años? No, Fernando. Yo estuve trabajando ayer. Tú mismo me asignaste 3 servicios entre las 11 y la 1 de la madrugada. Uno al aeropuerto, otro a la zona de hospitales y el último a Jurica. ¿No te acuerdas? Un escalofrío me recorrió la columna. Describía perfectamente el perfil de una noche normal de trabajo. Pero no había trabajado ayer. No había trabajado en años. Escuche, quien sea que esté haciendo esto, debe dejar libre esta frecuencia inmediatamente. Está cometiendo una infracción federal al usar frecuencias comerciales sin autorización, dije, intentando recuperar el control de la situación con autoridad administrativa. Fernando, algo está mal. Miro mi reloj y dice las 3:34 de la madrugada. Miro el calendario del tablero y marca noviembre, pero no entiendo qué está pasando. Mi radio dice unidad 31, pero yo conduzco la 8. Mi radio siempre ha sido la unidad 8. Presioné el botón de emergencia que nos conectaba directamente con la policía municipal. Si alguien estaba hackeando nuestra frecuencia, ya fuera como broma macabra o con intenciones más oscuras, necesitaba soporte oficial. La luz roja del botón se encendió, indicando que la llamada había sido iniciada. Central de Taxis Veloz llamando a emergencias policiales. Tenemos una posible intrusión en nuestra frecuencia de radio. Solicito patrulla para verificación. Transmití por el canal de emergencia. La respuesta de la policía llegó en menos de 30 segundos. Emergencias a Taxis Veloz. Recibido. Enviamos unidad para verificación. ETA 10 minutos. Situación de peligro inmediato. Negativo en peligro inmediato. Posible interferencia técnica o intrusión no autorizada. Mientras esperaba a la policía, la voz de Tomás siguió transmitiendo, pero ahora hablaba más para sí mismo que para mí. Era como escuchar a alguien en un monólogo interno que accidentalmente se transmitía por radio. Las calles están vacías, completamente vacías. Estoy en Corregidora, cerca de Madero, pero no hay nadie, ni un auto, ni un alma. Los semáforos funcionan, pero no hay nadie. ¿Y los edificios? Los edificios se ven diferentes, más viejos o más nuevos, no sé. El restaurante de la esquina que conocía ya no está. Hay un banco nuevo que no recuerdo que existiera. Abrí el archivo histórico de conductores en el monitor derecho. Busqué Ibarrola, Tomás. El expediente apareció con toda su información. Unidad asignada, 8. Fecha de ingreso, 12 de marzo. Fecha de baja, 27 de abril, 2 años y medio atrás. Motivo,
Renuncia voluntaria por motivos médicos. Última dirección registrada. Colonia, El Marqués. Teléfono de contacto almacenado. Tomé mi celular personal y marqué el número con manos ligeramente temblorosas. El teléfono sonó 4 veces antes de que alguien contestara. Una voz femenina, adormilada y molesta. «Bueno, ¿quién habla a estas horas?» «Disculpe la hora, señora. Habla Fernando Maldonado de Taxis Veloz. ¿Podría comunicarme con Tomás Ibarrola?» Hubo un silencio pesado. Luego la voz de la mujer se quebró ligeramente. «¿Esto es algún tipo de broma cruel? ¿Quién le dio este número?» «Señora, por favor, entiendo que es muy tarde, pero necesito...» «Mi esposo dejó de existir hace 2 años», dijo ella, y la forma en que usó esas palabras exactas me congeló. No dijo «falleció», no dijo «perdió la vida». Dijo «dejó de existir». Tuvo un incidente durante un turno nocturno. Sufrió un episodio cardíaco mientras conducía después de las 3 de la madrugada. Su taxi se salió de la carretera cerca de El Marqués. Los paramédicos dijeron que el cese de funciones vitales fue instantáneo. ¿Por qué me llama ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? El teléfono se me resbaló ligeramente entre los dedos sudorosos. «Señora, lamento muchísimo haberla molestado. Fue un error administrativo. Por favor, acepte mis disculpas». Colgué antes de que pudiera responder. Mi respiración se había acelerado. Miré el radio como si fuera un objeto extraño y peligroso. La voz de Tomás seguía transmitiendo. «Fernando, estoy asustado. Intenté detenerme en la gasolinera de Bernardo Quintana, pero está cerrada. Todas las gasolineras están cerradas y mi celular no tiene señal. Marco números que conozco y no entran las llamadas. El GPS del taxi no funciona. Me dice que no hay señal de satélite». «¿Cómo no va a haber señal de satélite?» La patrulla policial llegó exactamente a las 3:51 de la madrugada. 2 oficiales subieron a la central. El oficial Márquez, un hombre de unos 40 años, que había colaborado con nosotros en situaciones anteriores, y una oficial joven cuyo nombre no alcancé a ver en su placa. «Fernando, ¿cuál es la situación?», preguntó Márquez mientras su compañera revisaba visualmente el equipo. «Alguien está usando nuestra frecuencia sin autorización. Dice ser un exconductor de la empresa», expliqué, optando por no mencionar todavía la perturbadora conversación con la esposa. «Pero ninguna de nuestras unidades activas reporta escuchar esas transmisiones. Solo yo las escucho aquí en la central». Márquez intercambió una mirada con su compañera. «¿Solo usted las escucha? Los conductores en la calle, ¿no?» «Correcto. Y eso técnicamente no debería ser posible en un sistema de radio como este». La oficial joven se acercó al equipo de radio. «¿Puedo?», preguntó, señalando los controles. Le hice un gesto afirmativo. Ella verificó la frecuencia, revisó el manual del Motorola que teníamos al lado del equipo y ajustó algunos parámetros. «La configuración es estándar. Frecuencia UHF comercial registrada correctamente. No veo errores técnicos evidentes». En ese momento el radio cobró vida nuevamente. La voz de Tomás, ahora definitivamente alterada. «Central, por favor, ayúdame. Intenté regresar a casa, pero mi colonia no está. Quiero decir, está, pero no está. Los edificios son diferentes. Mi edificio no existe. Hay otro edificio en su lugar. Y estoy viendo cosas extrañas en las calles. Sombras que se mueven sin personas. Luces que aparecen y desaparecen. Fernando, ¿qué me está pasando?». Los 3 nos quedamos inmóviles, mirando el radio. La oficial joven palideció visiblemente. Márquez se acercó y tomó el micrófono. «Aquí oficial Márquez de la Policía Municipal. Identifíquese con nombre completo, placas del vehículo y ubicación exacta». La respuesta fue inmediata. «Tomás Ibarrola, oficial, placas. Las placas son Curro 847B. Unidad taxi número 8 de Taxis Veloz. Estoy en... no estoy seguro. Intenté llegar a Corregidora, pero las calles no coinciden con mi memoria. Hay edificios nuevos, calles que no existían. O quizás siempre existieron y yo los olvidé. Ya no sé qué es real». Márquez me miró con expresión grave. «¿Esas placas corresponden a algún vehículo de su flota?».
Busqué en el sistema. Las placas QRO 847B habían pertenecido a la unidad 8. Pero esa unidad había sido dada de baja y vendida a un particular hacía 1 año y medio. Las placas ya no estaban activas en el registro vehicular de la empresa. Esas placas existieron pero ya no están en operación, respondí con voz débil. La oficial joven sacó su radio policial y solicitó verificación de placas a su central. Esperamos casi 2 minutos en un silencio tenso, interrumpido solo por la respiración agitada que se escuchaba a través del radio de taxis. Finalmente, la respuesta policial llegó. Placas QRO 8847B registradas a nombre de Tomás Ibarrola, vehículo dado de baja permanentemente después de incidente fatal hace 2 años y 4 meses. Unidad declarada como pérdida total. El ambiente en la central se volvió asfixiante. Márquez intentó transmitir nuevamente. Señor Ibarrola, necesito que detenga el vehículo en un lugar seguro y espere asistencia. ¿Puede hacer eso? No puedo detenerme, oficial. Cada vez que intento frenar, el auto no responde. El volante gira, pero no siento que las ruedas obedezcan. Es como si estuviera conduciendo, pero no conduciendo. Como si el taxi se moviera por su cuenta, siguiendo una ruta que ya conoce. La oficial joven susurró algo a Márquez. Él asintió y transmitió otra vez. Señor Ibarrola, ¿qué es lo último que recuerda con claridad antes de esta noche? Hubo una pausa larga. Luego, recuerdo que era mi turno nocturno regular, un martes tranquilo. Había recogido a mi último pasajero cerca de las 3 de la madrugada, un hombre mayor que iba hacia el Marqués. Íbamos por la carretera. Él estaba en silencio en el asiento trasero, y luego sentí un dolor terrible en el pecho, como si alguien me estuviera apretando el corazón con una mano. Intenté controlar el auto, pero mis brazos dejaron de responder, y después todo se volvió oscuro. Pero ahora estoy aquí, conduciendo nuevamente, en mi turno, como siempre. Márquez me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de miedo profesional y algo más profundo. Algo que reconocía que estábamos ante una situación que escapaba completamente a los protocolos. Fernando, necesito que me consiga el expediente completo de ese incidente. Todos los detalles, dijo en voz baja. Busqué en los archivos administrativos restringidos. El reporte del incidente estaba ahí, archivado con clasificación interna. Conductor Tomás Ibarrola. Fecha del incidente, martes, 27 de abril, hace 2 años y medio. Hora aproximada. 03:15 Ferres, unidad 8 encontrada fuera de la carretera El Marqués. Conductor encontrado sin signos vitales. Causa probable. Fallo cardíaco agudo durante operación del vehículo. Pasajero último reportado. Masculino. Edad aproximada 60-70 años, destino El Marqués. Pasajero no localizado en escena, presuntamente se alejó del lugar antes de arribo de servicios de emergencia. Leí los detalles en voz alta para los oficiales. La oficial joven se alejó hacia la ventana, claramente perturbada. Durante los siguientes 20 minutos, intentamos mantener contacto con la voz que decía ser Tomás. Márquez pidió refuerzos y llegaron 2 patrullas más con 4 oficiales adicionales. Todos escuchaban las transmisiones. Todos confirmaban que técnicamente aquello no debería estar ocurriendo. Un oficial trajo un medidor de frecuencias profesional de la patrulla. Lo conectamos al sistema. Efectivamente, registraba transmisiones entrantes en nuestra frecuencia, 462, 5875 MHz, pero no podía triangular el origen. Era como si las señales vinieran de todas partes y de ninguna parte simultáneamente. A las 4:17 de la madrugada, la transmisión cambió nuevamente. Tomás ya no sonaba asustado, sonaba resignado, casi sereno. Fernando, creo que finalmente entiendo. No estoy conduciendo en vuestro tiempo, ¿verdad? Estoy conduciendo en el mío, en mi última noche, la noche que nunca terminó para mí. He estado conduciendo estas mismas calles, haciendo este mismo turno, una y otra vez, cada noche después de las 2, siempre solo, siempre vacío. Y de vez en cuando, por razones que no comprendo, nuestra frecuencia se cruza.
tu presente y mí, lo que sea que esto sea. Nadie en la central dijo nada. ¿Qué podíamos decir? Hay otros como yo, Fernando, los he visto, otros taxis en otras frecuencias, otros conductores atrapados en sus últimos turnos. A veces los escucho transmitiendo en canales cercanos, voces pidiendo direcciones a lugares que ya no existen, coordinando servicios que nunca se completan. Todos repetimos nuestras últimas horas, esperando que finalmente terminen. Márquez tomó el micrófono, su voz profesional agrietada por la emoción. Señor Ibarrola, si puede escucharme, quiero que sepa que su familia está bien. Sus hijos están bien. Su esposa está bien. Ellos lo recuerdan con amor. Gracias, oficial. Eso me da paz. Pero tengo que decirles algo importante. Fernando, los otros operadores nocturnos necesitan saberlo. Después de las 2 de la madrugada, las frecuencias se vuelven permeables. No solo esta, todas. Las ondas de radio son como ventanas entre momentos, entre diferentes capas del tiempo. Ustedes escuchan a personas como yo. Y nosotros a veces los escuchamos a ustedes. Son ecos de acontecimientos que quedaron grabados en las frecuencias por la intensidad emocional del momento. Se quedó callado unos segundos. Luego agregó, y si escuchan estas transmisiones, si otras noches escuchan voces que no deberían estar ahí, por favor, sean amables, respondan. Porque para nosotros, atrapados en bucles que no comprendemos, escuchar una voz del otro lado es lo único que nos recuerda que alguna vez fuimos reales. A las 4:33 de la madrugada, la transmisión se cortó. No gradualmente, no con estática creciente, simplemente se detuvo, como si alguien hubiera desconectado un cable. El medidor de frecuencias dejó de detectar señales anómalas. El silencio en la central era absoluto, excepto por el zumbido del aire acondicionado. La policía permaneció en el lugar hasta el cambio de turno a las 7 de la mañana. Levantaron un reporte oficial que clasificaron como interferencia de frecuencia de origen indeterminado. Recomendaron una inspección técnica completa del equipo y sugirieron la instalación de filtros adicionales para prevenir intrusiones futuras. Cuando el supervisor del turno diurno llegó a las 7 menos cuarto, le conté todo lo ocurrido. Me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo, pero los oficiales confirmaron los hechos. Les mostré las grabaciones automáticas del sistema. Todo estaba ahí. Cada transmisión, cada palabra. La voz de Tomás, clara como el cristal. El supervisor decidió enviar las grabaciones al Departamento Técnico Corporativo y también a la Autoridad de Telecomunicaciones para análisis. Me dijo que me tomara el resto de la semana libre con goce de sueldo mientras investigaban el incidente. No pude dormir ese día. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Tomás diciendo, otros conductores atrapados en sus últimos turnos. Pensaba en todas las noches que había trabajado, en todas las transmisiones extrañas que había descartado como fallas técnicas o interferencias aleatorias. ¿Cuántas habían sido realmente voces de personas atrapadas en algún tipo de eco temporal? 3 días después, recibí una llamada del supervisor. Los técnicos habían revisado exhaustivamente el equipo. Todo funcionaba perfectamente. No encontraron ninguna falla, ninguna vulnerabilidad que permitiera intrusiones. Las grabaciones fueron analizadas por expertos en audio forense. Confirmaron que las voces eran reales, no sintetizadas, no editadas, pero no podían explicar su origen. La Autoridad de Telecomunicaciones emitió un reporte preliminar indicando que nuestra frecuencia no mostraba ninguna actividad no autorizada durante esa noche según sus equipos de monitoreo remoto. Según sus registros, solo las 23 unidades autorizadas habían usado la frecuencia, con transmisiones normales y predecibles, pero las grabaciones de nuestra central contradecían completamente esos registros. Una semana después del incidente, regresé al trabajo. Pero algo había cambiado irreversiblemente en mí. Cada noche, especialmente después de las 2 de la madrugada, escuchaba la radio con una atención diferente. No solo monitoreaba, sino que realmente escuchaba. Prestaba atención a las sutilezas.
Voces que sonaban ligeramente fuera de fase, estática que parecía contener patrones, silencios que se sentían demasiado pesados. Y escuché otras cosas, no tan claras como la transmisión de Tomás, pero definitivamente presentes. Fragmentos de conversaciones que no coincidían con ninguno de mis conductores activos, peticiones de direcciones a lugares que ya no existían o que aún no se habían construido. Una vez escuché a alguien pedir un servicio al viejo aeropuerto de la ciudad, que había cerrado hacía más de una década. Empecé a investigar por mi cuenta. Busqué en registros históricos de la empresa. Encontré una docena de reportes de interferencias inexplicables a lo largo de los años, todos ocurridos entre las 2 y las 5 de la madrugada. La mayoría habían sido descartados como fallas técnicas, pero uno en particular me llamó la atención, un reporte de hace 7 años de un operador nocturno que describía haber escuchado a un conductor pidiendo ayuda desesperadamente durante una tormenta. El conductor describía estar atrapado en su vehículo, inundado, incapaz de salir. Cuando trataron de rastrearlo, no encontraron ninguna unidad en problemas. El operador insistió que la voz era real, que el terror era palpable. Una semana después, ese operador renunció sin explicación. Investigué más. Encontré la historia. 5 años antes de ese reporte, un conductor de nuestra empresa efectivamente perdió la vida cuando su taxi quedó atrapado en una zona inundada durante un turno nocturno. El cese de funciones vitales fue por ahogamiento. El operador que escuchó la transmisión había escuchado un eco de ese momento, transmitido 2 años después de que ocurriera. Contacté a ese operador anterior. Tardé 3 días en encontrarlo. Trabajaba ahora en una oficina administrativa durante el día, en un trabajo completamente alejado de radios y telecomunicaciones. Cuando le expliqué quién era y por qué lo llamaba, hubo un silencio largo. Supe que eventualmente alguien más lo escucharía, dijo finalmente. Supe que no podía ser el único. Fue después de las 2 de la madrugada, ¿verdad? Sí, confirmé. Es cuando las barreras son más delgadas. No sé por qué. Quizás porque la ciudad está más silenciosa, hay menos interferencia de señales activas, o quizás porque la noche tiene sus propias reglas. Pero sí, es real. Lo que escuchas es real. Son personas que quedaron atrapadas en momentos de alta intensidad emocional, terror, dolor, confusión. Esos momentos se graban en las frecuencias de alguna manera y de vez en cuando se reproducen. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué dejaste que pensaran que era un problema técnico? Porque ¿quién iba a creerme? Yo mismo dudé de mi cordura durante meses, hasta que acepté que simplemente hay cosas que operan fuera de nuestra comprensión, fenómenos que la ciencia no ha catalogado todavía. Decidí que era más saludable alejarme que seguir exponiéndome a ello cada noche. Esa conversación me hizo tomar una decisión. Continué trabajando en Taxis Veloz durante 3 semanas más. Durante ese tiempo, documenté meticulosamente cada transmisión anómala que escuchaba. Fueron 17 en total. Algunas eran apenas susurros bajo la estática, otras eran sorprendentemente claras. Voces de hombres y mujeres pidiendo ayuda, reportando su ubicación, coordinando servicios que nunca llegarían a completarse. Una noche, escuché la voz de una mujer joven. Decía ser conductora de la Unidad 16. Nosotros nunca habíamos tenido conductoras en la Unidad 16. Investigué. 10 años atrás, una mujer llamada Patricia Soto había trabajado brevemente para la empresa. Conducía la Unidad 16. Una madrugada, durante un servicio, tuvo un incidente con un pasajero agresivo. El encuentro terminó trágicamente para ella. Yo había escuchado su voz, su miedo, su súplica de ayuda a una central que una década atrás no respondió a tiempo. Después de esa noche, no pude más. Presenté mi renuncia. El supervisor intentó convencerme de quedarme. Les dije que necesitaba un cambio, que 11 años era suficiente, que quería explorar otras oportunidades. No mencioné las voces. No mencioné los ecos atrapados en frecuencias. ¿Quién me creería? Ahora trabajo en una oficina normal, con horario diurno, sin radios, sin frecuencias.
pero hay noches en que no puedo dormir. Noches en que me pregunto cuántos operadores en centrales de radio alrededor del mundo escuchan lo mismo. Cuántos taxistas, despachadores de ambulancias, controladores de tráfico, técnicos de telecomunicaciones han percibido esos ecos y los han descartado como interferencia técnica. Me pregunto si Tomás sigue conduciendo por las calles vacías de su bucle temporal, si Patricia sigue pidiendo ayuda que nunca llega, si hay docenas, cientos, miles de personas atrapadas en sus últimos momentos, repitiéndolos eternamente, esperando que alguien del otro lado los escuche y confirme que fueron reales. Y me pregunto algo aún más inquietante. Cuando nosotros llegamos a nuestro final, cuando experimentamos nuestro último momento de terror o confusión intensos, ¿quedaremos atrapados también? ¿Nos convertiremos en voces en frecuencias que solo algunos pueden escuchar? ¿En ecos que se reproducen una y otra vez en las ondas de radio, esperando eternamente una respuesta que puede venir de años en el futuro? Lo que sí sé es esto. Las frecuencias de radio no solo transmiten el presente, contienen capas de tiempo comprimido, momentos que se grabaron con tanta intensidad emocional que se volvieron parte de la señal misma. Y después de las 2 de la madrugada, cuando el mundo se queda en silencio, esas capas se vuelven permeables. Si alguna vez trabajas en una central de radio, en un turno nocturno, y escuchas voces que no deberían estar ahí, por favor, responde. Sé amable, porque del otro lado hay alguien que solo quiere saber que fue real, que su terror fue válido, que no están completamente solos en su eternidad repetida. Y si alguna noche escuchas mi voz pidiendo ayuda desde una frecuencia que no reconoces, por favor, házmelo saber, porque cada día me pregunto si yo también me quedé atrapado en esa central, si esta vida que creo estar viviendo es real, o si sigo ahí, en ese escritorio en forma de L, mirando 3 monitores, escuchando voces que no deberían existir, atrapado en mi propio bucle sin darme cuenta. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar trabajando en turnos nocturnos o con equipos de comunicación? Leo todos sus comentarios. Nos veo en el próximo video.